Ahí se está grabando. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda conferencia del cuarto ciclo de conferencias del MIPRES, titulado Pensar las migraciones y el cuidado, desafíos, limitaciones y potencialidades. Como lo indica el nombre del ciclo y como mencionamos en la primera conferencia del mismo, en esta oportunidad invitamos a las conferenciantes a reflexionar a partir de sus investigaciones sobre los desafíos que impone, las limitaciones que presenta y las potencialidades que tiene la categoría analítica del cuidado para pensar el campo de los estudios migratorios. Y en esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentar a Carol Chan, la cual va a ser nuestra conferenciante en el día de la fecha. Carol es académica de la Escuela de Antropología en la Universidad Diego Portales, la Universidad Diego Portales en Chile. Es doctora en Antropología por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, donde también se formó en estudios de género de las mujeres y de la sexualidad. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que se destacan el libro In Sickness and in Wealth, Migration, Gender Morality and Central Java, el libro del cual es coautora Chineseness in Chile, Shifting Representations in the 21st Century, y el libro Migraciones, Etnicidades y Espacios, Aproximaciones Críticas desde la Etnografía, del cual es coeditora. Es integrante de los comités editoriales de las revistas Global Networks y New Diversities, como también investigadora adjunta del Núcleo Milenio sobre Impactos de China en América Latina. Algunos de sus temas de investigación son las migraciones, la racialización, el género, la convivencia interétnica y el trabajo forzado. Ha investigado la migración desde Filipinas e Indonesia hacia Chile y actualmente es investigadora responsable de un proyecto sobre chilenas y chilenos de ascendencia asiática. Y en el día de hoy va a presentar una ponencia titulada Amistades hostiles, pensando las dinámicas de cuidado y conflicto entre mujeres migrantes en Chile. Algunas cuestiones de orden antes de darle la palabra a Carol. Queremos agradecer, bueno, primero a nuestra conferenciante por aceptar la invitación a presentar en nuestro ciclo de conferencias, y segundo a las instituciones organizadoras, el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Centro de Pertenencia Flaxo-CONICET, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de CONICET y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. También queremos agradecerle a Sandra Gil Araujo y a su familia por el diseño del flyer de difusión, y también quiero agradecerle a mi compañera con la cual co-coordino este ciclo, Ana Malimachi. También quisiéramos pedirles que si tienen preguntas o comentarios, que por favor los pongan en el chat o que los hagan al final de la exposición de Carol, dado que va a haber tiempo para preguntas y comentarios. Y también les pedimos que tengan silenciados sus micrófonos a lo largo de la exposición. Así que bueno, sin más, Carol, muchísimas gracias y te damos la palabra. Gracias. Buenas tardes. ¿Se ve bien el PowerPoint? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, se ve perfecto. Sí, sí. No se ve la parte de Zoom con ustedes, ¿cierto? No, solo se ve o sea, todos los asistentes arriba y la diapositiva, nada más. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por esa invitación. Buenas tardes, todas y todos. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y contenta de poder compartir este trabajo sobre amistades hostiles entre mujeres migrantes. Un poco nerviosa también para poder recibir comentarios y reflexiones de ustedes. Pero bueno, gracias por la invitación. Quería empezar con, muy brevemente, con imposicionarme sobre las discusiones sobre cuidado e inmigración, sin detenerme mucho en eso, porque sé que muchas de ustedes ya son expertos en el tema, pero para poder responder un poco a esa llamada y invitación a pensar sobre desafíos, limitaciones y potencialidades del concepto de cuidado en los estudios migratorios. Brevemente quería señalar que un tema importante es pensar en cuidado como trabajo, ¿no? Como care work, especialmente quienes trabajamos con
trabajadores de casas particulares quienes son migrantes en muchos contextos, inmigrantes racializados. También hay mucho trabajo interesante, importante sobre trabajo reproductivo que tiene que ver con el rol de género en trabajo de cuidado y también en redes y relaciones de cuidado y con la feminización de migración laboral que tiene que ver con trabajo de cuidado. También hay muchos trabajos sobre comercialización de cuidado que también está asociado con esa feminización. Y también hay muchos trabajos sobre comunidades y redes de cuidado que han sido analizados como estrategias de resistencia frente a violencia estructural que experimentan poblaciones migratorias y también frente a condiciones precarias, ¿no? Me parece súper interesante la discusión sobre cuidado y control, la dinámica de cuidado y control, principalmente cómo instituciones, gobiernos, estados pueden utilizar discursos de cuidado para controlar poblaciones migratorias, ¿no? Y así que hay un montón de trabajos sobre cuidado que han analizado cuidado como lógica, discurso, como política y práctica desde distintas perspectivas y actores. En este gran campo de estudio suele tener un enfoque en relaciones de cuidado entre familias y redes sociales de migrantes o entre trabajadoras migrantes y sus empleadoras o empleadores o empresas, ¿no? O relaciones entre conacionales, ¿no? En redes de solidaridad, etcétera. Así que hoy quería enfocarme en una relación social que no ha sido bien estudiada, que es amistad, ¿no? Amistades entre migrantes, además, entre migrantes que no siempre son de la misma nacionalidad. Así que eso es como la propuesta y enfoque de hoy, analizar dinámicas de cuidado y conflicto en estas amistades de migrantes que pueden ser de distintas nacionalidades. Em, un objetivo hoy es proponer pensar en amistad como una relación de cuidado y también como una relacionalidad ambivalente, en comparación a muchos estudios que enfocan y definen amistad como algo principalmente positivo. Y así que quería centrar el papel de afecto positivo en los análisis de las relaciones de amistad y cuidado, también aprendiendo con estas autores y autores que estoy citando por aquí. Y quería proponer que este enfoque en esa relacionalidad ambivalente, que puede ser amistades migrantes, pero más allá del contexto migratorio también, puede presentarnos modelos más realistas y tal vez poco románticos en cómo cuidarnos unos a otros en un mundo imperfecto. Es decir, desromantizar el cuidado y amistad. Y voy a desarrollar y profundizar el tema. Pero si me permiten, ahora voy a leer y voy a enfocarme en el trabajo etnográfico específico para luego desarrollar estas ideas y conceptos de manera más amplia y profunda. ¿Me escuchan bien, no? Ya, gracias. Quiero empezar con un ejemplo etnográfico, ¿no? Luego de 2 años y medio del comienzo de mi trabajo de campo con mujeres indonesias en Chile y filipinas en Chile, en octubre del 2021, que hace 3 años, finalmente fui invitada a visitar a Yani en su casa modesta, ubicada a 2 horas de la capital de Santiago. Para ese entonces yo ya había conversado con decenas de mujeres filipinas e indonesias y la mayoría quienes se desempeñan como trabajadoras de casas particulares en Chile central y en el sur del país. Muchas de ellas me habían hablado de Yani y del importante rol que jugaba en sus vidas. Estas son fotos de su casa y esta primera visita. Muchas de estas otras mujeres me habían hablado de Yani y el importante rol que jugaba en sus vidas, sus conexiones con mujeres filipinas y indonesias viviendo en diversas partes del país. Es decir, Yani tenía red no solo con las filipinas y mujeres indonesias en Santiago o Chile central, pero sino en Chile el sur y también en el norte de Chile. Su ayuda hacia otras mujeres para encontrar trabajo o para escapar de situaciones de conflicto laboral, explotación e incluso
situaciones de violencia doméstica. No obstante, para mí fue un desafío poder contactarme con Yani porque muchas de mis colaboradoras habían cortado relaciones con ella y mencionarla parecía traer a la memoria viejas heridas. La invitación a visitarla, de hecho, llegó a mí a través de Gina, otra mujer filipina que vivía cerca de Yani y conocía las múltiples tensiones de esta con otras mujeres indonesias. Mi primera impresión de Yani fue de una mujer cálida, generosa, directa. Ella viene de Java Occidental en Indonesia desde hace 15 años que se encontraba viviendo y trabajando en Chile como empleada de casas particulares. Después de su entrada como migrante irregular en el país usando una visa de turismo, había escapado de una situación de extrema explotación laboral en el norte de Chile, donde conoció su marido chileno, su ex marido chileno. Y este matrimonio y posterior nacimiento de su hija le permitió regularizar su situación migratoria. La familia eventualmente se mudó a vivir cerca de Santiago. Cuando llegué a su casa, ella estaba preparando un banquete de comida que ustedes pueden ver aquí, comida indonesia, lumpia, rendang, bihun y keropok en un tono casi defensivo y les quería recordar que mi intención en esa época no era estudiar amistad, pero era como entender sus experiencias migratorias. Pero apenas nos sentamos a almorzar, ella comenzó a relatar sus desencuentros con otras mujeres indonesias en Santiago. Nos contó que por razones que no podía adivinar, Indra me dejó de hablar de un día para otro, pero daba lo mismo ya que de todas formas Indra era una persona tóxica que estaba constantemente hablando de los demás y quejándose de su marido chileno, con quien a menudo discutía llegando incluso a los golpes. No sé por qué sigue con él, agregó. Sin embargo, según nos siguió contando Jan, hace poco Indra y su marido llegaron de visita a su casa sin avisar. Ella los invitó a pasar, les dio comida y entre todos hicieron como que no había pasado nada. Para explicar eso, nos reveló sonriente su filosofía personal. Dijo, siempre voy a ser tu amiga y estaré para lo que necesites, aunque sepa que no es mutuo. En los años y meses que han transcurrido desde este primer encuentro con Yani, he visto a Yani prestar dinero, comida, consejos y refugio a otras mujeres indonesias y filipinas, aun cuando las mismas no tienen nada para ofrecerla, no pagan sus deudas a ella e incluso esparcen malos rumores sobre ella. Esta presentación trata sobre la naturaleza de las relaciones sociales entre mujeres migrantes del sudeste asiático en Chile, principalmente de las Filipinas e Indonesia. Está basado en trabajo de campo etnográfico desde el año 2018 con estas mujeres en distintas ciudades en Chile. Al examinar las amistades migrantes, vínculos de amistad entre y dentro grupos migrantes, nos ofrece una perspectiva única para examinar condiciones políticas, sociales y económicas que articulan la vida y el bienestar migrante. Quería mostrar una mapa porque sé que y algunos participantes no están en Chile, pero Chile es un país bien largo, obviamente, y principalmente estas mujeres viven en Chile central, Santiago y la región de Valparaíso hacia la costa, y también en Iquique, que queda bien en el norte de Chile, y Punta Arenas, que están en el sur. Y la razón por la concentración en Iquique y Punta Arenas es porque en estas ciudades tienen una zona franca, una zona económica en donde sus empleadores trabajan. Pero ¿cómo se define la amistad? La antropóloga Yushart propone una definición operacional de amistad como una forma de relación socialmente construida, gobernada por normas que encuentran especificadas en guiones culturales que determinan entre quiénes se deben escoger las amistades, cómo actuar hacia las mismas y qué es apropiado la esperar de ellas, ¿no? Bien antropológico. En esa presentación se entiende amistad como el resultado tanto de la restricción como de la creatividad en la formación de vínculos sociales, donde la misma suele involucrar un elemento de instrumentalización y pragmatismo y también de afectividad, de sentimentalidad, sin reducirla a ninguno de los dos, porque aún sigue siendo, vamos a ver muchos estudios que sí tienden a categorizar una amistad como algo más instrumental o más sentimental.
La definición de amistad puede variar entonces según individuos, contextos, pero la mayoría de la literatura sobre el tema señala que la confianza, reciprocidad y la informalidad son centrales para vínculos de amistad en diversos contextos. Es decir, hay intentos de definir de manera universal amistad. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo podemos entender la filosofía personal de Yanni sobre ofrecer su amistad a pesar de sospechar que no será reciprocada? ¿Por qué las mujeres migrantes en este estudio renueven o mantienen sus amistades con personas que traicionan su confianza? Hoy, a través de unos ejemplos, quiero proponer que existen entre estas mujeres migrantes, no todas, obviamente, pero muchas, amistades hostiles, que son relaciones sociales conflictivas entre personas que, no obstante, intercambian formas de cuidado y construyen relaciones de cuidado. Por eso sigue siendo amistad a pesar de la hostilidad. Mientras que muchas mujeres indonesias y filipinas parecieran superficialmente integradas socialmente a la sociedad chilena, es decir, con indicadores estándares, ¿no? Como tienen parejas, maridos chilenos, hijos o hijas nacidas en el país, con estatus en su mayoría de residencia permanente, al interrogar la naturaleza de estas amistades hostiles, ilumina ciertas precariedades prácticas y existenciales que afectan sus vidas y ayudan a entender sus estrategias de resiliencia y resistencia para enfrentar estos contextos. Ahora quiero contextualizar un poco esa comunidad. Las comunidades filipinas e indonesias que viven en Chile son sumamente pequeñas. La mayoría de ambas poblaciones son trabajadores migrantes quienes llegaron desde Singapur o desde un tercer país de destino. La llegada significativa de mujeres filipinas a Chile empezó alrededor de 2010 con el establecimiento de una agencia de reclutamiento como Proyecto Nanas, una agencia chilena que reclutan trabajadores filipinas de casas particulares. La fundadora tenía contactos locales en Singapur y le pareció atractiva la idea de ofrecer a mujeres filipinas que se encontraban en el extranjero ya trabajando como empleadoras de hogar la oportunidad de trasladarse a un país donde obtendrían mejores remuneraciones y la eventual opción de residencia definitiva, porque Singapur no tenía esa opción, así que es atractivo mudarse a Chile con esa opción de tener residencia definitiva, reunión familiar potencial, a cambio de cobrar altas comisiones a empleadores y también a trabajadores antes, hasta $3,000 americanos. Promocionó la imagen de mujeres filipinas como obedientes, cariñosas, sumisas, lo que combinado con su nivel educativo y manejo de inglés, las vuelven trabajadoras ideales para la élite chilena. Las mujeres indonesias, en cambio, solían llegar a Chile utilizando una visa de turismo y no cuentan con una agencia de reclutamiento. Ellas llegaron a través de una combinación de redes sociales informales, intermediarios y agencias de reclutamiento que están en Singapur o Indonesia, pero ninguna en Chile. Existen vínculos íntimos entre ambas migraciones, entre la población filipina y la población indonesia en Chile. Algunas mujeres filipinas han actuado como facilitadores para la migración de mujeres indonesias en su calidad de pares trabajadores. Es decir, se conocieran en Singapur como amigas, vecinas, y después cuando la mujer filipina llegó a Chile, como ayudó a su amiga indonesia a migrar hacia Chile desde Singapur. Es decir, amistades transnacionales, ¿no? Y se conocían en otros países. En Chile, las mujeres de ambos países pueden conocerse al trabajar para empleadores dentro del mismo círculo de conocidos, es decir, suelen compartir como sus empleadoras suelen ser amigas también o conocidas o vecinas, así que hay muchos contextos y espacios donde se pueden conocerse. En este contexto suele compartir e intercambiar información relevante sobre leyes laborales y condiciones de trabajo aceptables para trabajadores en general en este país. Algunas mujeres han sido clave en ayudar a otras a escapar situaciones de explotación laboral o trabajo forzado, para luego asistir también en la búsqueda de refugio y nuevas oportunidades de empleo. A pesar de que trabajadores migrantes en Chile gozan de mejores protecciones y derechos que en otros países de destino, especialmente en Medio Oriente o en Singapur,
Ellas enfrentan desafíos particulares en comparación a otras poblaciones migrantes en Chile debido, entre otras cosas, a la enorme distancia entre Chile y sus países de origen y la falta de familiaridad con el idioma, con español. En este escenario, muchas mujeres han reportado de que al comunicarse o conocer a otras mujeres de Indonesia o Filipinas fue clave, entre otras cosas, tanto para denunciar o salir de una situación de trabajo abusiva, como para poder renegociar salarios y condiciones de trabajo más justas. Así que esos son los contextos donde construyen estas amistades y vidas entre estas mujeres. Si bien las y los antropólogos han tendido a examinar las amistades dentro de grupos y contextos culturales particulares, no son muchos, pero sí existen. En el caso de las amistades entre migrantes, estas normas sociales se renegocian constantemente, ya que los migrantes no solo se encuentran como extranjeros en situaciones con diferentes conjuntos de normas sociales, sino que también establecen amistades que trascienden fronteras etnonacionales y lingüísticas, como es el caso de mujeres indonesias y filipinas en Chile, donde se comunican entre ellas en una mezcla de castellano y inglés. Para ellas, la amistad presenta un dilema agudo. Muchas de ellas se encuentran en situaciones de inseguridad financiera y por lo tanto necesitan amigas porque no tienen familias en comparación a otros grupos de migrantes. Necesitan amigas a las que recurrir para obtener apoyo social y económico. Sin embargo, precisamente debido a su precariedad, les resulta súper difícil responder a las múltiples demandas de tales relaciones sociales, porque sabemos que una amistad es una relación mutua, ¿no? Te ofrezco algo y me das algo en cambio. Reciprocar, es difícil reciprocar. Sin embargo, a pesar de nunca resolver completamente muchos conflictos entre ellas sobre dinero, hombres o reputación, las mujeres continúan atendiendo nuevas emergencias y brindándose un importante apoyo económico, práctico o emocional. En esta presentación me interesa, mediante el uso de concepto de amistades hostiles, cuestionar la idea de amistad sentimental o amistad instrumental, además el rol de estas relaciones positivas de afecto. En dejo en esa pantalla otra definición de amistad de un antropólogo, Daniel Huesca, que quería buscar una definición universal. Así que quería cuestionar esa idea de relaciones positivas de afecto como una definición central de amistad, a modo de resaltar la naturaleza ambivalente de este tipo de vínculos para mujeres migrantes en condiciones de precariedad. Sus amistades son hostiles porque traen consigo costos emocionales y económicos significativos. Sostengo que, a pesar de la traición, las deudas sin pagar y los rumores, dichas amistades son condición de posibilidad para la supervivencia en un país donde las mujeres enfrentan múltiples desafíos estructurales en su calidad de extranjeras racializadas, trabajando en condiciones de precariedad. Al inicio de la presentación le presenté a Layani, una migrante indonesia, y su declaración de que continúa ayudando a sus amigas a pesar de su incapacidad para reciprocar. De hecho, una fuente persistente de conflicto entre Yani y otras mujeres indonesias y filipinas era el hecho de que no podían reciprocar tan fácilmente la ayuda financiera y material que Yani a menudo les brindaba. Además, Yani a menudo les recordaba su incapacidad para reciprocar, diciéndoles explícitamente que eran desagradecidas, para darles una idea de esa hostilidad, ¿no? Presencié esa dinámica con mucho malestar en una celebración navideña un año. Gina, una mujer filipina, había tenido múltiples fricciones con Yani antes de esa fiesta. En una ocasión se negó a prestarle dinero a Yani y Yani se le molestó, tanto que no se hablaron durante meses. Cuando las mujeres volvieron a hablar, se surgieron varios otros conflictos. Que Gina, la mujer filipina, a menudo publicaba fotos en Facebook de ella comiendo en restaurantes de comida rápida, como un patio de comida, como se dice en Chile, o organizando almuerzos con sus amigas filipinas los fines de semana, donde las mujeres en general tienen días libres. Yani acusaba a Gina de excluirla de estas actividades sociales, cuestionando con resentimiento el hecho de que Gina tenía dinero para comer en restaurantes, pero nunca cuando una amiga pedía ayuda.
Sin embargo, Gina continuó asistiendo regularmente, aunque con menos frecuencia que antes, a la casa de Yanni. Es decir, a pesar de los conflictos, no prestar dinero, no invitar, continuó presentarse a la casa de Yanni los fines de semana para compartir, almorzar o descansar. En una celebración navideña en las semanas siguientes a uno de estos conflictos y acusaciones, la atmósfera estaba tensa entre las mujeres. Gina llegó tarde, luciendo triste, armada con algunos regalos. Se disculpó profusamente. Yanni recibió a Gina con una agresión entusiasta. Finalmente decidiste aparecer. Nunca sabemos si vas a aparecer porque a menudo prometes cosas y luego no cumples. Gina, ella dice eso como en una mezcla de castellano e inglés. Gina parecía confundida y no reaccionó de manera evidente a estas expresiones abiertas de hostilidad. Principalmente trató de responder a Yanni de manera juguetona, no sé cómo traducirlo, como en a playful manner, como ya, tocándole ligeramente al hombro o ignorando sus discursos negativos, pero no reaccionó de manera negativa. En ese sentido, estas amistades son abiertamente hostiles y conflictivas. Sin embargo, el conflicto y hostilidad no conducen ni determinan el final de estas amistades, sino que pueden contribuir a su mantenimiento mínimo, como en el caso de Gina, o incluso una renovación de la relación. En respuesta de las acusaciones de Yanni sobre otras mujeres como desagradecidas, Jenny, por ejemplo, trató de demostrar que estas acusaciones eran falsas. Se arregló para viajar a ver a Yanni 2 semanas después de que Yanni le enviara largos mensajes de audio por WhatsApp sobre el tema, llevando regalos que compró en un supermercado asiático en la capital en intento de reparar la relación o convencerla que era equivocada. Mientras Yanni a menudo se quejaba de que sus amigas se aprovechaban de ella, escuché a las otras mujeres quejarse en cambio de que Yanni a menudo insiste en ofrecerles cosas. Insiste que deben quedarse para una comida, pasar la noche o tomar una ducha antes de irse, solo para luego quejarse de cuánto gas y agua había usado la visitante. Así que para ver los dos lados, ¿no? La amistad es un modo de relación social que generalmente se caracteriza por un grado de agencia y vulnerabilidad en diversos contextos. En ese sentido, parece contraintuitivo que Yanni no rechace voluntariamente a Gina o otras mujeres en su casa. E igualmente inesperado que Gina, a pesar de las tensiones y peleas abiertas entre las mujeres, decidiera aparecer en su puerta los fines de semana. Existen precedentes en la antropología para entender la dinámica de reciprocidad o aparente no reciprocidad entre estas mujeres. Marcel Mauss nos recuerda que los regalos no siempre indican un intercambio recíproco o igualitario entre dos personas o grupos. Un regalo excesivamente valioso puede humillar al receptor como una muestra de poder y dominio sobre el otro en la incapacidad de este último de reciprocar. Independientemente de la naturaleza del regalo, es decir, que es el regalo, antropólogas como Marilyn Strathern han enfatizado que para él o la donante, el giver, el deseo de establecer una relación social es a menudo tan importante como las cosas que se intercambian. Estoy traduciendo de inglés, así que espero que les hace sentido. ¿Sí? Ya. La relación es más importante que las cosas que intercambian. Aplicando la antropología de la deuda y crédito a esa discusión, quiero proponer que algunas personas que parecen estar dando solo de manera altruista sin recibir, como Yanni, están creando activamente vínculos de endeudamiento con otras personas significativas a su alrededor, como a propósito, ¿no? Desde esta perspectiva, si bien las deudas retrasadas o impagas pueden ser fuentes de conflicto, también vinculan a las personas en relaciones sociales de largo plazo. En el corto plazo, conflicto, pero a largo plazo siguen siendo en contacto por estas deudas, ¿no? La dinámica de deuda y donación descrita entre Yanni y otras mujeres recuerda la observación de Marilyn Strathern de que a veces las deudas no siempre son solicitadas o exigidas por un receptor o una persona necesitada, sino que pueden ser creadas y impuestas por el acreedor, él o la donante, ¿no? Y podemos ver eso claramente con las empresas de crédito. Te están ofreciendo regalos de crédito, ¿no?
Nos recuerda que al ofrecer o prestar cosas, dinero o servicios, los vínculos de endeudamiento que se crean pueden generar conflictos, así como asegurar el mantenimiento y la continuidad de una relación social, especialmente en una dinámica de grupo en la que es difícil dejar de pagar la deuda. Es decir, en ningún caso he escuchado de deudas impagas, pero sí se han demorado mucho, porque en este grupo exclusivo pequeño es muy difícil no devolver la deuda o no pagar la deuda, ¿no? Hay otros precedentes clásicos para entender el papel de conflicto en lugar de afecto positivo en las relaciones de cuidado o amistades. Max Gluckman, por ejemplo, hizo un análisis del estudio de Evans Pritchard sobre los Nuer en Sudán del Sur. Para Gluckman, el conflicto era una parte común de la vida social y sostenía que en el tiempo los conflictos en un conjunto de relaciones, es decir, los conflictos entre, no sé, dos tribus, pueden conducir al restablecimiento de la cohesión social. Observó que en algunas sociedades las personas que son amigas en una base son enemigas en otra, debido a que los Newer están vinculados entre sí de diversas maneras y nosotros obviamente hoy en día tenemos relaciones multidimensionales, ¿no? A menudo tienen que resolver o dejar de un lado un conflicto interpersonal o intergrupal para formar alianzas basadas en valores, en otros tipos de valores en otro frente. Y eso es lo que quería decir sobre las mujeres indonesias y filipinas. Ahora voy a volver a unos casos etnográficos para desarrollar el tema. Las dos principales fuentes de conflictos son las habladurías y las deudas sin pagar, como mencioné. Indra, por ejemplo, es una mujer indonesia de más de 60 años conocida por esparcir chismes escandalosos sobre sus amistades y conocidas. Tenía esa reputación. En una oportunidad, su amiga más cercana, Jenny, descubrió que Indra había estado esparciendo rumores maliciosos sobre Jenny y su esposo, y como resultado no le habló por un año. Durante este conflicto, Jenny solía repetir que ya había aceptado las mentiras y rumores protagonizadas por Indra por mucho tiempo, porque somos amigas, yo ya sabía que ella es así, así que sabía que ella es así. Sin embargo, quiso poner límite cuando descubrió que ella y su marido no estaban exentos de estas conductas de Indra. Por un año, Jenny no aceptó ninguna llamada de Indra, ni quiso responder a ninguna de las disculpas que Indra le envió mediante mensajes de texto y audio. Sin embargo, todo esto cambió cuando comenzó la temporada islámica de ayuno en Ramadán. Tras enviarme una foto de Indra jugando con su hija pequeña, Jenny me explicó que las cosas con Indra estaban bien de nuevo, agregando que Indra me dijo que la echaba de menos a mi hija, así que simplemente la perdoné. Mientras me explicaba eso, aprovechó de ponerme al día sobre las vidas de las otras mujeres indonesias que conocemos. Jenny no tenía mucha vida social, no compartía mucho con sus vecinos y había dejado de trabajar desde el nacimiento de su hija. Y el hecho de que me contara sobre otras amigas indonesias que habían abandonado Santiago de manera permanente destacaba la importancia simbólica y práctica de preservar las pocas relaciones que todavía mantenía con otras mujeres indonesias y filipinas. Es decir, se trata sobre algo de soledad, ¿no? Cuando Jenny y otras mujeres se quejaban sobre la forma de ser Indra, solían a la vez invocar sobre ella una mujer de una lastimosa anciana, que necesitaba sus simpatías. Teniendo más de 60 años, era al menos 20 años mayor que el resto de las mujeres en su círculo. No tenía hijos en Chile ni Indonesia y mantenía una relación claramente abusiva con su marido, además de tener pésimas relaciones con los hijos y familia del mismo. Por otro lado, su edad le hacía cada vez más difícil encontrar trabajo como trabajadora del hogar o cuidadora de niños, y no podía contar con su marido en cuanto a apoyo financiero, además de no tener hijos ni ahorros propios. En términos brutalmente prácticos, Indra tiene muy poco, casi nada, para ofrecer a otras mujeres en su grupo social. Y además suele causarle dolores y molestias más que otra cosa. La amistad hostil resalta estos vínculos donde a pesar de las continuas fricciones, las participantes continúan brindando apoyo y renovando sus vínculos de manera counterintuitiva con su propia conveniencia.
Indra a menudo quedaba a dormir en las casas de esas otras mujeres después de peleas especialmente graves con su marido o su hijastro. Incluso las otras mujeres compartían con ella algunos de sus turnos de trabajo cuando necesitaba dinero. Y en cambio ella esparcía rumores sobre los demás. El atraso, y eso es un caso. Sobre las deudas. El atraso en el pago de deudas es otra fuente recurrente de conflicto entre estas mujeres. Suele ocurrir que entre ellas se piden pequeños préstamos para poder comprar ciertos productos de origen asiático o bien préstamos de mayor valor para pagar sus arriendos o evitar ser desalojadas en casos extremos. Dependiendo de cada circunstancia específica, algunas mujeres están en mejores condiciones para dar préstamos, en caso de Yani, pero las cosas cambian, ¿no? Cuando escribí eso, Yani estaba en una posición mejor y ahora no. En particular, aquellas que cuentan con trabajo estable están en mejor condiciones de dar préstamos. Según los relatos, la mayoría de estos préstamos son eventualmente devueltos, pero el tiempo y esfuerzo que le toma a algunas mujeres exigir el resarcimiento de las deudas suelen ser una fuente de fricción. Yani, de nuevo, por ejemplo, suele dar pequeños préstamos de dinero a otras mujeres y ocupar el lenguaje de la traición para referirse al retraso de pago en el pago de las deudas. Estas traiciones la ayudan a saber en qué mujeres se pueden confiar y a quiénes no. Por ejemplo, Diane había pedido a Yani un préstamo para evitar ser desalojada de su hogar. A Yani le costó muchos meses y muchos mensajes de texto recuperar dicho dinero. Y en principio, Diane ignoró sus mensajes por tanto tiempo que había llegado incluso a pensar que nunca volvería a saber de su amiga ni a recuperar el dinero prestado. A pesar de esa experiencia previa, Yani no dudó en ofrecer su ayuda cuando un día Diane la llamó desesperada porque había decidido dejar a su marido, quien era verbalmente abusivo y manipulador. Para mi sorpresa, olvidando las veces que explícitamente me había señalado a mí y otras personas que Diane no era una persona digna de confianza, Yani le ofreció de inmediato a Diane su casa para que ella y su hijo pudieran quedarse, además de su ayuda para buscar un trabajo que le permitiera mudarse lejos de su amigo y suegros. De este modo, a pesar de las múltiples fuentes de fricción y conflicto, estas mujeres continúan cuidándose mutuamente y ayudándose a lidiar con distintas formas de violencia, tanto en el trabajo como en el hogar. A través de los años han sido testigos y compartido muchísimos cambios en sus vidas, tales como nacimiento de hijos, hijas en Chile, y matrimonios y graduaciones de sus hijos en Indonesia y las Filipinas. Y además se han dado consejos en temáticas como el divorcio e incluso el fallecimiento de una expareja. Un tema que suele ser sujeto a intercambio de consejos es también cuándo es apropiado iniciar legalmente un divorcio, considerando que ello puede poner en riesgo sus permisos de residencia en Chile o afectar la custodia que tengan sobre sus hijos e hijas. En el contexto de estos ejemplos de prácticas de cuidado y apoyo, la naturaleza hostil de las relaciones que estas mujeres mantienen las unas con las otras toma un rol secundario, mientras se acuda a ayudar a quienes necesitan protegerse de violencia en sus relaciones, en sus otras relaciones, ¿no? Con parejas, empleadores o con autoridades del Estado. Y ahora quiero quizás dejar tres puntos centrales que surge de este trabajo. Uno es la idea de desvincular el cuidado con afecto positivo. La socióloga Valerie Francisco, en su trabajo sobre familias transnacionales filipinas, sostiene enfáticamente que el trabajo de cuidado sigue siendo trabajo incluso cuando los miembros de la familia no expresan este trabajo con amor y suele quejarse, ¿no? Así que me gusta mucho este trabajo de lo que dice Valerie porque me hace sentido al ver lo que está pasando con estas mujeres migrantes en Chile. Desenredar la idea de trabajo de cuidados como una actividad de crianza o amor, especialmente en familia, es insistir en reconocer el trabajo que implica el cuidado. Y en este caso estamos hablando del cuidado entre amigas, ¿no? El hecho de que las mujeres inmigrantes indonesias y filipinas sigan apoyándose mutuamente de manera práctica en un contexto de aparente falta de reciprocidad y ausencia de expresiones de amor o afecto, pone de relieve una profundidad responsabilidad y cuidado, sino obligación por el otro.
en un reconocimiento implícito de que las instituciones y otras relaciones sociales les han fallado. Desenredar el efecto positivo con estas relaciones de cuidado significa reconocer el trabajo relacional, práctico y invisible que realizan estas mujeres para sostener la vida y el sentido de humanidad y dignidad de los demás, y ponerse en el lugar de la otra, ¿no? Amistad hostil es el resultado y respuesta a condiciones precarias estructurales. Resalta los efectos íntimos de desigualdad socioeconómica y precariedad en la vida de las mujeres migrantes indonesias y filipinas. Quizás si le interesa después podemos hablar de eso también, ¿no? De que obviamente la experiencia de amistad tiene mucho que ver con la desigualdad socioeconómica, donde personas con más recursos y quienes no estamos en una situación de precariedad, quizás tenemos más opciones de elegir qué tipo de amistades queremos mantener o dejar. Y quizás no vamos a encontrar con este tipo de hostilidad. Así que tiene mucho que ver con la desigualdad socioeconómica y la precariedad en sus vidas, que influencian la naturaleza hostil de estas amistades. La contradicción de esa palabra ya ilumine los múltiples dilemas y contradicciones que condicionan su vida laboral y familiar en el pasado, presente y futuro. Así que la amistad hostil es un efecto y resultado de cómo ellas navegan de manera afectiva los posibles daños de amistad para sobrevivir a formas de violencia estructural. Es como casi elegir entre formas de violencia, ¿no? Y también cuidado. Dentro de las redes de amigas, algunas mujeres tienen mejor capacidad de ofrecer ayuda financiera o material que a sus pares, como mencioné. En ese contexto, la reciprocidad entre amigas migrantes no siempre es posible en términos prácticos o económicos, pero sin embargo sigue siendo interdependientes. Así que podemos ampliar la idea de reciprocidad en términos de, por ejemplo, si Indra no puede prestar dinero, igual tiene mucho tiempo, como no tienen trabajo, de acompañar a esa otra madre que queda sola con su hija y jugar con su hija también es una manera de prestar cuidado, ¿no? La amistad es una relación social que, como cualquier otra, requiere renovación y mantención continua. Las amistades hostiles ilustran cómo las relaciones sociales afectivas entre mujeres migrantes proporcionan una estructura más amplia de seguridad emocional y económica que va más allá de los actores individuales implicados en la red de amistad. Y también no quería extenderme demasiado, así que no puse cosas como la unidad de análisis, que pueden ser entre como dos mujeres o una red, y en este trabajo opté por enfocarme en esa red, ¿no? Y ver que estaba funcionando en esa red de amigas a lo largo del tiempo, más allá que ver como las duplas. A pesar de sus imperfecciones, las amistades migrantes juegan un rol central en la preservación de las vidas de estas mujeres a la hora de enfrentar exclusiones estructurales y formas de violencia cotidiana que las mismas enfrentan en otras relaciones. Y el tercer punto es que proponer de nuevo, ¿no? Amistad como relacionalidad ambivalente y potencialmente inconveniente. Me recomendó una amiga recién, cuando estaba revisando este artículo y paper, este libro muy bonito de Lauren Berlant, On the Convenience of Other People, que salió muy recién, donde ella hablaba de esa relacionalidades ambivalentes. Así que esa idea de relacionalidad ambivalente es de ella. Eh, Así que propongo que la amistad hostil se entienda mejor como sociabilidad negativa, como que me propuso una evaluadora de un artículo que está en revisión, sino como algo más ambivalente, una que presupone y reconoce una personalidad no soberana, pero un yo relacional, ¿no? Em, Estas mujeres migrantes gestionan la experiencia humana de sentirse intensamente molestas por aquello que también desean y les importa la amistad. Es decir, salir de esa idea romántica de amistad. Pero amistad puede ser inconveniente porque demanda mucho de nosotros, ¿no? Eh, Así que la naturaleza oxímoron de amistades hostiles iluminan el papel de conflicto y reflexión en el mantenimiento y renovación de estos lazos sociales entre mujeres migrantes.
Y desafía un poco también esa ideología global de amistad que la define como algo voluntario o no obligatorio en comparación a parentesco. Pero lo que veo en estas amistades que les presento hoy es que hay algo de obligación, responsabilidad, pero dura entre las mujeres, porque no es necesario, no hay como, no sé, relaciones sanguíneas o una ideología que hace que les prestan dinero y ayuda a pesar de que ellas tampoco tienen mucho que ofrecer, ¿no? Las relaciones de cuidado, como las amistades, pueden incluir antagonismo y hostilidad. Sostengo que las amistades hostiles como una forma de relacionalidad ambivalente desafían la ideología globalizada de la amistad como algo en gran medida voluntario o no obligatorio. La persistencia del cuidado a pesar del conflicto ilumina la naturaleza de estas obligaciones no relacionadas con el parentesco entre personas que dependen de manera involuntaria unas a otras. Es decir, hablan de amistades como algo voluntaria, de algo que hay mucha agencia, pero en algunos contextos de precariedad tampoco es tan, quizás es distinto la manera de como no quieren dependerse en las otras, pero sí deben, es necesario. Están socialmente enredadas. En la discusión sobre amistad existe una tipología dominante. Si incluso en literatura más antropológica sobre amistad en Indonesia o en amistad en Filipinas, para comparar con amistades occidentales, suelen haber una discusión sobre si una amistad falta sentimentalidad o afectivo positivo significativo es una relación más instrumentalista. Así que quizás otra investigadora puede ver estos casos y decirme que, a ver, Caro, es más una relación instrumental, porque no veo mucho afecto positivo, expresiones de amor, ¿no? Pero en cambio quiero abordar estas relaciones como un ejemplo extremo de relacionalidad ambivalente, debido a la interdependencia necesaria de estas mujeres como resultado de sus recursos limitados o falta de redes sociales familiares en Chile, que nos permite reconocer y valorar prácticas de cuidado desvinculados del afecto. Las y los amigos pueden fallarnos, ser crueles o también aparecer cuando los necesitamos, con o sin amor o agresión. Cuando decimos en inglés que las acciones hablan más fuerte que las palabras, action speaks louder than words, reconocemos la compleja combinación de lo instrumental y lo sentimental en la amistad. No era raro escuchar a Jenny, por ejemplo, expresar su gratitud por las formas en que Yanni la había ayudado a migrar a Chile y al mismo tiempo resentirse con ella por difundir rumores falsos sobre ella entre sus amigas. Es decir, no es tan incompatible estas contradicciones. Y quería solo dejar más ejemplos porque me imagino que pueden haber dudas sobre, pero si son amigas o no. Igual hay encontré muchas definiciones de amistades que para mí estas amistades que estaba mirando encajan en estas definiciones. Por ejemplo, ese libro muy reciente de un antropólogo, Michael Jackson, también de amistad, dice que es un intercambio de los medios de vida misma y basado en una capacidad de imaginarse a uno mismo en un lugar de otro, suspendiendo el propio punto de vista o la propia gratificación inmediata para entender a las necesidades de otro. Y me parece como una definición perfecta de los ejemplos que di, sin esa énfasis en el afecto positivo. Pero este libro sí habla mucho de lo sentimental y el apego entre amigos. Así que para ir concluyendo, Berlant, en su búsqueda de generar una teoría no reproductiva que utiliza la falla del presente en crisis para desplazar los protocolos y normas que nos trajeron aquí, estoy como respondiendo quizás a su llamada, ¿no? Que me impactó mucho este libro para proponer quizás amistad hostil no es, quizás puede ser una teoría no reproductiva, que no está repitiendo cosas que ya sabemos y puede ser quizás algo realista, poco románticos, para ver como un modelo de cómo podemos cuidarnos unos a otros en un mundo perfecto. Porque a veces cuando encontramos imperfecciones, como ya destacamos, eso no es cuidado, eso no es
solidaridad. Eso no es la manera que queremos construir comunidades. Pero sí, en nuestras, no sé, cursos, comunidades, tenemos siempre conflictos. Es muy difícil de pensar cómo de lidiar con estos conflictos, con los ideales que tenemos, ¿no? Las aspiraciones que tenemos. Así que quizás es un poco idealista, pero yo creo que quizás nos puede enseñar un poco de cómo podemos ser más tolerantes a lo incómodo, lo inconveniente y más aprender cómo vivir con conflicto o con personas conflictivas. Es decir, ver amistad y cuidado como un proceso que estamos siempre ensayando, siempre en proceso de como rehearsal. Quería dejar la charla aquí para esperar preguntas, comentarios. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Carol. Muy, muy interesante. Antes de dar lugar a las preguntas de quienes nos acompañan, solo marcar algo, después yo tengo mis propias preguntas, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Marcar en relación con la primera también de las conferencias, ¿no? Que fue sobre el descuido y la hostilidad, cómo este ciclo está mostrando dimensiones poco enunciadas eh, sobre el cuidado, pero justamente para pensar, para seguir pensando el cuidado, como vos dijiste recién, y de una manera de no seguir repitiendo, ¿no? Porque a veces el campo del cuidado y el campo del cuidado de las migraciones aparece totalmente como algo ya dicho, como digamos, esto, uno escucha, lee cosas sobre las que ya se sabe, entonces el potencial, y un poco era la idea de estas conferencias, pensar el potencial del cuidado para seguir mirando aspectos poco iluminados sobre estas relaciones y especialmente en el campo de las migraciones. Así que te agradezco muchísimo porque seguramente nos dejarás pensando mucho. ¿Alguien quiere preguntar algo, algún comentario? Empezamos la ronda. ¿Quiere levantar la mano directamente ahora en el micrófono? Si no, arranco yo si quieren para... Bueno, empiezo yo hasta que pregunte. Bueno, como te decía, me pareció súper interesante eh, todo lo que planteaste para repensar la noción de redes, ¿no? Que algo tan fundamental para pensar las migraciones, pero también vos te enfocaste en cuidados en vínculos sin parentesco, pero me parece que es muy útil también para pensar las relaciones de parentesco, ¿no? Todas las conflictividades, digo, y cómo uno, digo, y desangelar un poco, también desromantizar el cuidado de la madre, estar lejos con el hijo, digo, todo este material que vos propusiste me parece súper interesante para repensar, en nuestro caso nos interpela el contexto de migración, pero para pensar las relaciones de cuidado en general. Te quería preguntar algo en este, que todos los que estamos en el campo, ¿no? En este chisme, ¿no? Vos te estás metiendo en el chisme, en lo que me dice, seguramente te utilizan también, ¿no? Y así como se muestra en Instagram, la foto también es la que habló con la investigadora, para la otra, bueno, un poco cómo, en términos metodológicos, cómo te moves en el campo atravesando esos chismes y esta hostilidad. Después pensaba también en todo lo que vos contaste, también cómo nos ilumina la importancia de estas amistades como sostén de vida, y pensaba en Destual, que escribió un artículo que se llama El dinero es bueno, pero un amigo es mejor, y lo fundamental que resultan este tipo de vínculos para sostener la vida más allá de las relaciones económicas, ¿no? Como vos decías, en estas situaciones de precariedad y desigualdad, me parece que eso fue nada, muy interesante. Y después preguntarte si, en el caso de Yani, me daban preguntas, ¿ella es pionera? ¿Cómo es que tenía esta posición tan importante en esa red? ¿Si importa ser pionera? ¿Quién trae a quién a la hora de estos dones y contradones? Y por último, esto de cuidar sin afecto, ¿no? Lo que dijiste al final, me parece que también es muy importante para quienes pensamos también los cuidados profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajé un tiempo con las migrantes enfermeras, digo, ¿cómo es posible cuidar y cuidar bien
sin afecto, digo, no necesariamente poner el afecto ahí, que también a veces va contra las propias narrativas de las cuidadoras, ¿no? Que están midiendo a ver quién tiene más o menos afecto. Pero, bueno, nada, te agradezco muchísimo porque es un andamiaje muy interesante para pensar, me parece un montón de situaciones y campos sobre la migración. Así que gracias. ¿Quién quiere seguir? Acá dice Patricia Ojeda, te recomienda un... No sé si lo viste. Sí, Sí, Janet no quería Larson, hablar ¿no? en inglés. Sí. A ver, María José Rivera dice, gracias, Carol, por tu exposición. Quizás lo más relevante para mí fue cómo estudiar el cuidado lleva a entenderlo como trabajo. Mi pregunta es si en tu trabajo de campo pudiste identificar que la experiencia migratoria de estas mujeres haya influido en sus expectativas de amistad, quizás comparando entre sus amistades en su país de origen y Chile. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Yo tengo una pregunta. Hola, Caro, tanto tiempo. Dale. No, Caro, dale. Después yo hago mi pregunta, no hay problema. No, yo más que nada, Carol, agradecerte por traernos tanta frescura, por sacarnos de las migraciones regionales, a menos a mí, por traernos otros horizontes y un tema tan interesante, creo que he pensado y reflexionado de manera muy inteligente. En principio quería preguntarte un poco más sobre estas migraciones y sobre estas mujeres migrantes, ¿no? Digo, si además de estas redes laborales o de estas agencias hay también redes familiares, digo, si ha habido cambios a lo largo del tiempo. También en el mismo sentido que María José me preguntaba un poco con, bueno, ¿cómo eran? Si habías podido indagar algo sobre las relaciones de amistad más allá de este contexto migratorio, del contexto migratorio chileno, digamos. Yo todo el tiempo estaba escuchándote y tratando de pensar, primero en mis propias amistades, debo confesar, creo que todas estuvimos pensando. Yo debo admitir que sentí en varios pasajes de tu presentación que estabas de alguna manera retratando un poco mi relación con mi hermana, por eso me hacía mucho sentido esto que decía Ana, de pensar también que nuestras relaciones de parentesco tienen un poco de amistades hostiles, ¿no? Sobre todo porque con una hermana una vez se da la libertad de decir cosas que porque sabe que es la hermana y que va a estar ahí, y que se va a enojar un mes, pero que al mes vamos a estar amigas de nuevo. Y hablamos una mal de la otra, pero al mismo tiempo nos queremos y nos ayudamos. Entonces, pensaba que ahí hay también una beta, seguramente ya la has indagado, pensando esto también desde las relaciones parentales o familiares. Igual que Ana, pensaba en la sociología de los rumores, ¿sí? Entonces me parece como una beta bien interesante. Nosotras, bueno, con Cecilia Gallet trabajamos un poquito sobre los rumores asociados a la vida sexuales de las personas, de las migrantes y de los migrantes. Y después también aquí en Florencio Varela, yo hice trabajo de campo en centros comunitarios donde había cuidadoras comunitarias, trabajadoras comunitarias de origen boliviano y paraguayo, y la cuestión de los rumores son centrales para entender esas relaciones, ¿no? En todos los sentidos. O sea, siempre creí que esa era una beta analítica importante. Y en el caso, yo cuando leí el título de tu ponencia, pido disculpas, pero no había leído el resumen, todo el tiempo pensaba en relaciones entre mujeres que trabajan juntas, o sea, que cuidan en un mismo espacio, pero eso tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? En donde yo ahí trabajé un poquito los conflictos que emergían entre trabajadoras bolivianas y paraguayas, alrededor de lo que son las tareas del cuidado sucio, digamos, ¿no? Nadie quiere limpiar el baño, ¿sí? Y cómo se plantean jerarquías y conflictos alrededor de ciertos trabajos que se configuran como trabajos indeseables, ¿no? Entonces,
lo había asociado por ahí, pero me parece que hay muchos puntos en común entre tu análisis y ese. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Carol, por todas tus reflexiones. Ojalá, no sé si ya está publicado, no sé si lo vas a publicar, pero en cuanto esté, lo queremos. Queremos leerlo. Gracias. Gracias. Está bajo revisión, así que estamos en la segunda ronda ya. Muy bien, muy bien. Liz, ¿querés seguir? Sí, bueno, primero agradecerte, Carol, por esta ponencia maravillosa y tan original. Yo mientras te escuchaba y de alguna manera agregando a lo que decía Carolina, estaba pensando un poco sobre la idea de parentesco, ¿no? Y la idea del parentesco procesual del que se habla desde la antropología, ¿no? Entonces me preguntaba si quizás, porque vos hablabas de Yani, que era, yo digo, bueno, esta mujer es como una suerte de matriarca de todo este grupo de mujeres, y después cuando pusiste la diapositiva del don de Marcel Moore, yo había notado, o sea, porque me acordaba de leer ese librito clásico maravilloso en el que él relata cómo, o sea, cuanto más deuda, o sea, tienen los demás con la persona, más poder tiene esa persona sobre las demás. Entonces, me preguntaba si quizás, o sea, de alguna manera, ¿por qué pensar en amistades hostiles y no en redes de parentesco procesuales que se arman, o sea, entre estas mujeres? O sea, esa sería como la pregunta. Y después, algo más a modo de comentario, más que de pregunta, me parece que es un trabajo que muestra muy bien, o sea, la centralidad de las cuestiones de economía política en las relaciones afectivas, que por lo general desde el sentido común se piensa como que las relaciones de amistad o de amor, o sea, están totalmente ajenas a cuestiones de economía política, y creo que tu trabajo, se muestra la centralidad de eso, ¿no? Entonces, sí, eso serían las preguntas y comentarios. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias por los comentarios. ¿Respondo al tiro ahora? Sí, y después hacemos una segunda ronda. Gracias, Carol. Ya, gracias por los comentarios y apreciaciones de la charla. Estoy súper contenta y emocionada, privilegiada de verdad de recibir sus comentarios y preguntas. Em, Solo parentesco, ¿no? Sí, había pensado mucho y también recibí durante ese proceso de revisión del paper muchos comentarios sobre parentesco, pero la verdad es que como estoy trabajando desde antropología, y en antropología hay muchísimos análisis desde parentesco que amistad. Así que la pregunta era como al revés, ¿por qué no amistad? Porque se suele incorporar todos los trabajos de amistad como tipo de fictive kinship, ¿no? Así que pierde el sentido de qué es ser un amigo, amistad. Así que yo opté por como trabajar con el concepto, término, relación de amistad. Pero sí reconozco que como es casi un grado y son muy vinculados entre sí. Y para mí, para responder a el comentario de Ana y Carolina sobre la conexión quizás entre redes de parentesco y relaciones conflictivas y con amistad, yo creo que hay la diferencia principal es esa idea de que tú nunca vas a dejar de ser mi hermana, pero sí una amiga es más desechable, tal vez. Hay como este elemento de agencia, voluntariedad que se suele asociar con amistad. Pero con este trabajo yo veo que es menos, es más una relación de obligación, responsabilidad también que pensamos, ¿no? En ciertos casos. No es tan fácil dejar de ser una amiga de otra. Em, pero sí, me hace mucho sentido esos comentarios relacionando entre parentesco y amistad. Hasta hace poco nunca escuché un término como ella es como mi hermana, porque si yo ya había escuchado, quizás había provocado este análisis, ¿no? Pero hasta hace poco, después de terminar este trabajo y preparación para la charla y artículo, había un conflicto gigante nuevo que quizás tengo que comprar, pero un conflicto gigante donde una de estas mujeres decía ella es como mi familia, como mi hermana, pero fue como la única y primera vez que escuché este tipo de discurso, que sería interesante analizar también.
sobre los chismes y cómo manejé. Yo creo que el tema metodológico de este trabajo es como da por un artículo o unos artículos. Fue súper desafiante, pero quizás por mi personalidad, que yo no soy muy buena para chismear tampoco, como en mi personalidad, estoy siempre en la posición de escuchar y tener esa posición de antropóloga, de a ver qué interesante y qué pensaría ella, cuál sería su posición. Así que evité de manera exitosa, espero, estos conflictos. Yo no me involucré en estas especulaciones o acusaciones, siempre tomé como la posición de escuchar, ah, qué interesante, y empatizar con la persona que me está diciendo estas cosas sin decir si es verdad o no. Pero, y ellas creo que a lo largo de estos años, ha pasado muchos años, ya saben y me conocen y entienden que yo nunca voy a dar una opinión explícita. Em, y por eso me ponen en esa posición de mediadora también, que es decir, estoy peleando con esa mujer, Caro, puedes decirla, por favor, mandarle este mensaje, así que estoy en ese rol de messenger, que a veces es complicado, pero espero y creo que he manejado bien mi rol de pasar mensajes y no, y a veces ser como la persona que reconcilian también algunas amistades. Em, el dinero es bueno, amigo es mejor. Nunca he escuchado esta frase, es como algo en castellano, ¿sí? Me imagino. Pero es conocido, es una frase No, no, popular. eso es el título de un artículo, ahora te lo mando, que se llama Ah, así, El dinero es bueno, pero un amigo es mejor. Es un trabajo sobre las formas de ganarse la vida. Ahora te lo bien. mando. Perfecto, gracias. Me parece súper interesante porque me hace recordar un ejemplo de la etnografía que les quería compartir, que se trata de Yani también, que ella se enfermó, su hija se enfermó una vez y ella no podía, para tener que cuidar su hija no podía trabajar por esa semana, así que perdió la plata y tenía que cuidar la hija y también comprar medicamentos, estaba en una situación terrible en términos económicos. Y al contar eso, me decía, ¿qué es lo que me decía después? Unas semanas después de esa incidencia, me decía que, em, ay, se me olvidó, pero estaba en el artículo, sobre que en estas situaciones, cuando alguien está enferma, cuando tú estás enferma, lo que más necesitas tú es amigos, es tener amigas. Y yo no estaba de acuerdo porque yo no, dinero es más importante, porque tú puedes pagar el taxi para ir al hospital y después pagar el costo médico. Así que me hizo mucho ruido que ella tenía ese discurso después de tener esa semana terrible con su hija en términos económicos, me decía básicamente eso, de que un amigo es mejor que dinero, ¿no? Y me hizo reflexionar sobre, es seguro dependerse en un amigo, amigas, que contar con dinero, que en sus experiencias no se puede depender en un trabajo estable y eso. Así que me hace mucho sentido esa frase. Me gustaría leer este paper. ¿Cómo Yani ha llegado a esa posición en esa red, ¿no? Me imagino que tiene que algo que ver con su personalidad, que ella es generosa y le gusta crear, como acoger a la persona en su casa, además de que no todas las mujeres tienen su propia casa y Yani sí ha logrado de arrendar una casa propia de una empleadora, así que como en un descuento otras mujeres viven con sus empleadoras, así que los fines de semana es muy cómoda ir a una casa donde no hay la figura de la empleadora, etcétera, ¿no? Así que eso es la explicación parcial que les puedo dar. Y también su manera de ser, que es algo individual, que quizás no es nada que ver con lo cultural, pero cada red quizás tiene ese tipo de dinámicas, ¿no? Personas más calladas y que siguen y otras personas que son más dominantes. Em, ¿Cómo podemos ayudar a pensar sobre cuidar sin afecto? Me imagino que siempre hay algo de afectos, solo como sin afecto positivo o como los tipos de afectos positivos que pensamos, porque si pensamos en el ejemplo de las hermanas hostiles, no es que no hay afecto, ¿no? Es solo como quizás por ahora, cuando estoy enojada contigo, no estoy pensando en las cosas buenas.
Así que quizás como en un periodo de largo tiempo, sí siempre hay afectos. No estoy diciendo que no hay afecto, ni apego, ni sentimientos positivos entre estas mujeres, pero no es el aspecto de la amistad que quieren resaltar. No es que se juntan y se agradecen. No es que no vi este tipo de ambiente que quizás veo con algunas amigas mías o no sé, en las películas, ¿no? Solo quería hacer este contraste, no decir que no, es que sin afecto, ¿no? Me imagino que después de enojo, conflicto y todo, cuando una amiga como Diane necesitaba una casa para escapar a su marido, obviamente había un apego fuerte y esa como, yo veo en algo de tu situación, así que venga nomás, ¿no? Y olvidamos de las peleas. Así que sí hay afecto, pero quizás la idea es como no enfatizar tanto, demasiado el afecto. Em, ¿Cómo han influenciado la experiencia migratoria en las expectativas de amistad? Es muy difícil, es muy buena esa pregunta, pero no puedo responder de manera quizás satisfactoria esa pregunta, porque en todos los estudios sobre amistades en Filipinas, en Indonesia, suelen tener esta mirada de que no hay muchos estudios sobre amistades y amigos porque la familia es tan importante. La familia extendida es tan importante que las amistades toman como un rol secundario en las vidas de las personas. Así que no tengo cómo comparar. Y las mujeres tampoco reflexionan mucho sobre amigas, amigos en su país de origen. Suelen hablar más de sus familias. Em, Así que lamento que no puedo responder bien a esa pregunta, pero es una buena pregunta. ¿Cómo ha cambiado las migraciones, no? Es una pregunta amplia, me imagino, sobre cómo las patrones de migraciones. Quizás en el caso de las Filipinas, al inicio dependieron mucho en el rol de las agencias y después, obviamente, como personas que ya están instaladas aquí, tienen capacidades de traer sus parientes, etcétera. Así que sí ha cambiado y no son tan dependientes de las agencias, pero las agencias igual siguen siendo operando después de pandemia, siguen llegando nuevas personas, pero quizás en menor cantidad, porque también por la inflación y la situación económica, muchos empleadores chilenos no están pagando mucho para contratar una trabajadora de casa particular. Tampoco así que ha- hemos visto como una disminución. Y además en los grupos de chat, cuando mujeres en Filipinas o Indonesia están preguntando a sus pares aquí, ¿cómo es la situación de Chile? Porque yo quiero ir allá. Las respuestas siempre es como no vengan porque la situación política y económica es terrible. Así que creo que hay como una disminución. Em, y sí, estoy de acuerdo que el análisis de rumores y el rol de chisme también es bastante interesante. Para mí, para analizar este caso, me sirve la antropología de chisme también, ¿no? De gossip, que dice que los rumores es una manera de mantener relaciones más iguales entre el grupo. Y como vemos que Yani tiene, quizá está en una posición mejor que las otras, obviamente ella es fuente de muchos chismes y rumores también por esa situación. Em, Eso, quizá espero que he respondido a la mayoría de las preguntas y agradezco mucho el comentario de María Liz sobre economía política. Gracias. Liz, ¿podés leer una pregunta que está en inglés que yo no la puedo leer, pero no pronunciar? Sí, dice, muchas gracias por esta presentación, súper interesante. Mi español es lo suficiente bueno para seguir la conversación, pero no lo suficiente como para hacer una pregunta. Entonces, en English. La traduzco al Puedo español. leerlo si quieren. Bueno, dale. Gracias. I was just wondering to what extent do you think internet relationships shape the friendships, the real really or the physical relationships? So, in other words, if these women are able to maintain relationships back home that
that fulfill them in particular ways, does that maybe shape what their expectations or the nature of their relationship with the other women in Chile? Y puedo Carol, escribirlo si puedo, español, les si voy a quieren. leer la pregunta en español también para las personas que quizás no sepan inglés. Y te pedimos, por favor, si puedes responder en español, Carol, sí, puede ser. Sí. Maika o Mika, no sé cómo se pronuncia tu nombre, perdón. Mika. Ok. Bueno, la pregunta es, me pregunto, hasta qué punto consideras que Internet le da forma a la naturaleza de estas amistades. En otras palabras, Yani, Indira y otras, ¿pueden mantener relaciones con amigos o familiares que están en sus países de origen? Si es así, ¿eso de alguna manera le da forma a sus expectativas sobre sus relaciones afectivas en Chile? Que ahí Ya, creo que gracias. dije todo, ¿no? Mika, Maika, bueno, ¿cómo se pronuncia? Perdón. Sí, gracias por la pregunta. Respondo ahora, ¿no? Sí, Eh, Mira, el Internet y tecnología es como otro artículo, porque también hay estudios sobre eso, pero em, quizá, mira, yo creo que no tienen muchas amistades cercanas en su país de origen. Eso es lo que puedo decir, como no han mantenido relaciones quizás tan profundas. Em, Pero sí, obviamente por WhatsApp principalmente y Facebook han logrado de comunicarse con la familia, hijas, madres, padres en el país de origen. Lo que es interesante, el rol de tecnología en todo eso es que una mujer, como mencioné, una mujer filipina que estaba en Singapur logró migrar hacia Chile y mantenía su amistad con esa mujer indonesia que estaba en Singapur. Y a través, pero no es decir que quizás tenía una mejor amistad cuando estaban las dos en Singapur, pero quizás había más distancia cuando uno se fue a Chile, pero reactivó esa red cuando la mujer en Indonesia quería pedir apoyo a migrar a Chile. Y así que el Internet sí fue como importante en estas redes de amigas y también en facilitar la migración de esa mujer indonesia a Chile, si eso hace sentido. Y otra cosa es un caso quizás que contradice todo eso de amistades hostiles, que se trata de una dupla quizás excepcional, que se trata de una amistad muy cercana, muy afectiva, muy sentimental de dos mujeres filipinas. Y una se volvió a Filipinas y mientras estaba en Filipinas las dos mujeres estaban en contacto. Y después de un rato la mujer que se volvió a Filipinas para casarse con un hombre filipino y tener un negocio allá, el plan era irse para siempre y nunca volver a Filipinas. Pero estaban en contacto. Y después de unos meses, esa mujer filipina que se fue a Filipinas volvió a Chile y yo logré hablar con ella, ¿por qué volviste a Chile? Y ella me decía, no decía es por mi amiga, pero básicamente sí. Así que también el Internet también juega un rol en este tipo de mantención de estas amistades muy profundas. Me gustaría poder indagar más en esa amistad, pero igual reconozco que es un caso excepcional. Pero básicamente esa mujer que se fue y volvió me decía que, mira, primero, obviamente, es por trabajo para ganar plata, para poder tener capital para la empresa, establecer un negocio en Filipinas, pero segundo por mi amiga, porque ella me llamaba todas las noches y lloraba, se sentía sola y yo siendo su mejor amiga, yo quería volver a verla y apoyarla. Y eso fue súper impactante para mí escuchar también. Eso es lo que podía decir. Gracias, Carol. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. Les escuchamos. Primero de todo, quería disculparme, la cámara no me funciona hoy por algún motivo, pero bueno, me encantó la charla y todas las preguntas y comentarios que han venido haciendo.
Mi pregunta, no sé si a lo mejor no es muy inteligente, pero pensando en esta cuestión, ¿no? Como de las amistades y los contextos, ¿no? Cómo los contextos van modelando el tipo de vínculos que se establecen. Y habiendo escuchado que fuiste a la casa de Gianni en la segunda mitad del 2021, me preguntaba por la pandemia. Si la pandemia había tenido un efecto en esas amistades, o en las hostilidades, o en las aproximaciones durante ese periodo, si había sido relevante o no. Y bueno, y si nos querías contar un poquito cómo había afectado tu propio trabajo de campo. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, Ana. Patricia Ojeda también, no sabe si se escucha, pero vamos a probar. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha? Sí, Ya, sí. perfecto, gracias. Yo estoy escribiendo sobre también conflictos, pero en un contexto muy distinto. Yo hago antropología lingüística, nada que ver. Y todo lo que, cuando leí el abstract, era muy similar. Yo viví un año en la cordillera con los pehuenches, en el lado chileno. Y esto era muy común. Y yo le di una explicación, no sé si te sirve. La gente, a diferencia, es muy isolated, están todos muy, muy dispersos. Y el 100%, te lo digo como antropóloga especialista en el lenguaje, el 100% de los comentarios sobre otros eran malos. Todos. Todos. Mi explicación era que yo era un outsider, entonces necesitaban crear, producto de la isolation, perdón, es que vivo hace 7 años en UK, entonces hablo Spanglish y me da vergüenza porque soy más chilena que los porotos. Entonces, la explicación que yo le di es que era una forma de intimacy, por una parte, y la otra era, y eso te quería preguntar, si tenían valor de verdad los comentarios. No sé si me entiendes. Por ejemplo, estuve hallando con Juanito, y Juanito es hermano de esta persona, y Pedro me dice, él es un mentiroso y roba ovejas. Pero no lo estaba acusando de robar ovejas. La función de ese comentario era crear intimidad conmigo. Y esa misma estructura la vi todas las veces, o sea, después de explicarme, después de un año y después de 2 años tratando de cabecearme qué es lo que pasó. No sé si eso también pasa. Si estos comentarios, que a lo mejor eran maliciosos, no tienen el peso como ontológico de verdad. No estoy diciendo esto porque de verdad lo creo, estoy diciéndolo porque en el fondo no importa lo que yo diga. No sé si encontraste algo de eso o no tiene nada que ver. Gracias. Gracias, Verónica. Y ahí cerramos la segunda ronda. Yo tengo, después de Hola, esto, Carol. tengo una pregunta que me olvidé de hacer antes. Dale, Vero. Hola, chicas. Hola, Carol, muchas gracias por tu intervención, súper interesante. A mí, bueno, como que me abre como otros marcos de comprensión súper distintos a lo que yo trabajo. Así que también como me atajo porque mi pregunta puede ser muy ignorante. Yo soy abogada, así que no tengo como mucha expertise en estos temas, pero me, me llama la atención me pregunto si este tipo de relacionamientos no pasan a todo nivel, o sea, no solo con las migrantes, no solo con las trabajadoras de casas particulares, con las cuidadoras, sino, bueno, cualquier grupo de relacionamiento humano, como el rumor, el chisme, los desagradecidos, no sé, yo pienso en mi propia familia y encuentro mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo justificar el análisis en este grupo, ¿no? Y cómo por qué identificarlo como diferencial a otros grupos humanos. Entonces, nada, esa es como la pregunta, insisto, desde mucha ignorancia porque no tengo mucha bibliografía sobre el tema, pero sí me gustaría entender un poco cómo llegas ahí a entender ese tema. Gracias. Gracias, Vero. Liz, ¿tu Sí, pregunta? sé que no, o sea, no fue una dimensión que exploraste en la ponencia, pero me preguntaba por qué si los empleadores chilenos, o sea, porque comentabas que es bastante costoso contratar a migrantes asiáticas como trabajadoras del hogar. Y entonces me preguntaba, o sea, ¿por qué toman esas decisiones? O sea, si hay alguna cuestión que tenga que ver con que tener una empleada
del hogar asiática sea una cuestión de estatus? O sea, ¿cuáles son las cosas que se juegan ahí? Eso me llamó mucho la atención. Ya. Gracias. ¿Respondo a las preguntas? Todo tuyo, Carol, muchas gracias. Gracias, no, son buenas las preguntas. Respondo en orden, ¿no? Primero sobre la pandemia. Había efecto, pero también no. Empecé el trabajo en 2018 y conocí la primera mujer en Indonesia que conocí en 2019, es decir, antes del mundo se cayó, porque en Chile también había un estallido social en octubre. Pero lo que pasa en esa época también era como el nacimiento de mi hijo y de esa primera mujer en Indonesia. Así que la pandemia logré a seguir en contacto con estas mujeres. Quizás me ayudó, no sé, como investigadora, porque tenía como una excusa de también preguntar cómo estás, y también me cuentan y también me pidieron algunas apoyo y también siempre yo dije que sí. Y también había más redes en esa época de mujeres migrantes con niños pequeños, así que también me metí en estas redes para poder conocer más mujeres de Filipinas e Indonesias en ese sentido. Hicimos entrevistas online también en esa época y no fue tan difícil hacer entrevistas online. A ver, ¿qué más te puedo decir? Quizás el tema de trabajo fue difícil, pero en la Embajada de Indonesia y Filipinas también también el Estado chileno, también había muchos como benefit packages también de dinero y también como cajitas de apoyo con arroz, con fideos. Así que a través de este tipo de apoyo sobrevivieron primero, pero también como había un tipo de red de apoyo que forman como el enfoque de conversaciones, como una excusa de conversar entre comunidad para preguntar a qué hora va a venir, sabes cómo vamos a coordinar, como cosas muy prácticas, ¿no? Em, Eso. Pero durante la pandemia no hice ningún trabajo en terreno durante los meses más duros. Y eso ya no recuerdo mucho sobre la pandemia y prefiero no recordar. Pero lo siento si no fueron reflexiones tampoco tan profundas ni importantes. Em, Sobre chisme íntima y el análisis de Verónica sobre esa comunidad aislada. Me encanta ese análisis. También me hizo recordar el trabajo de Max Gluckman, ¿no? Que habla mucho sobre eso. Yo creo que por un lado no hay valor de verdad, porque cuando las mujeres me están contando o están intercambiando chismes, siempre hay sospecha. Ella decía eso, pero no sabemos. Así que siempre es cuestionado, siempre. No es como, no hay nada que tomamos por sentado que es verdad. Y muchas personas no son fuentes confiables tampoco, ¿no? Pero por otro lado, hacen daño, como tiene efecto de daño, ¿no? Por eso igual es importante, no es que no vale nada, pero también estoy de acuerdo de que cuando las mujeres están juntas y están compartiendo rumores, acusaciones, también es un tipo también ayuda a crear relaciones de intimidad, ¿no? Porque cualquier persona que no somos parte de este grupo no vamos a entender el valor o significaciones de este tipo de discursos. Así que sí, me hace mucho sentido lo que dices, Patricia. Solo quería enfatizar que aunque sí o no tienen valor de verdad, tienen efectos, consecuencias reales de daño y conflicto. Sobre la pregunta sobre la particularidad de amistad, me gusta esa pregunta, también he recibido esta pregunta en otra instancia. Yo creo que hay algo universal y particular en estos casos, ¿no? Es bonito que ustedes y todos nosotros podemos identificarnos en estos relatos,
pero es también importante recordar de que es muy distinto. Yo creo que ellas están en un contexto muy distinto porque, a ver, ¿cómo puedo decir? Porque son interdependientes a un nivel que yo no puedo decir que soy interdependiente a mi amiga. Yo no voy a pedir plata a mi amiga, por ejemplo. No voy a pedir dinero a mi amiga, sino un familiar o me va a costar mucho hacer eso, ¿no? Pero para ellas es como no tienen otra opción. Y al pedir dinero siempre dice que tengo mucha vergüenza. Yo no quiero decir, no quiero llegar a esa instancia, pero tengo que hacer, tengo que pedirte dinero. Eso es un lado, una cosa muy concreta, ¿no? Quizás para hablar de la especificidad, pero es un caso extremo, quizás podemos decir que no es particular, no es decir que lo que están experimentando ellas es bastante particular. Hay algo universal también, que es lo bonito de cualquier análisis social. Em, Así que nos ayudó a través de este caso extremo poder como quizás, a ver, es more highlighted, es más visible las dinámicas de conflicto y de cuidado. Quizás es menos visible en otros casos no tan extremos, ¿no? Y sobre por qué las personas chilenas están contratando a estas mujeres. Em, Ahora menos, pero al inicio hay una explicación muy, em, no sé cómo decirlo, pero básicamente porque el perfil de estas familias no podían encontrar nadie quiere trabajar para ellos. Y por eso tenía que pagar mucho para que una mujer filipina puede llegar a Chile para trabajar por ellos. ¿Cuál es el perfil? Tener más de 3 hijos. Una trabajadora chilena va a decir no. Una trabajadora peruana en esa época ya tienen mucho conocimiento sobre sus derechos y la oferta de familias, prefieren trabajar sin niños. Un niño, ok, 3, demasiado. No, jamás. Tú tienes que contratar otra trabajadora para apoyarme y ellas son las que ponen las condiciones. Así que hemos entrevistado a las empleadoras y ellas nos dicen que la trabajadora me estaba entrevistando. ¿Dónde vives? ¿Vives cerca de un metro? ¿Vives cerca? ¿Es accesible? No. Así que ellos están un perfil de familia que no podían encontrar trabajadoras, ¿no? A pesar del sueldo. Y en comparación con eso, las otras migrantes en Chile que hacen este trabajo cuentan con familias y las mujeres indonesias y filipinas llegan solas, es decir, pueden vivir con ellos, sí, dispuestas, totalmente. Y pueden tener horarios muy flexibles porque no van a tener un niño enfermo que tiene que buscar de colegio un día miércoles. Así que les conviene mucho las familias chilenas de este perfil. ¿Sí? Eso es como la explicación sencilla. Creo que eso. Y Muchas también gracias, para hablar Carol. inglés. Ya, de nada. Perdón que te interrumpí. Hay otra pregunta de Brígida y Verónica, no, Verónica saluda o aplaude, no sé bien qué es, aplaude. Pregunta de Brígida. Sí, más que pregunta, algo para compartir. Buenas tardes a todos, hermosa la ponencia, muy inspiradora. Eh, Pensaba en las mujeres con las que trabajó Caro, que me las imaginaba en un estado nervioso, diría así, permanente, porque primero por el contexto de amistad que se señala en el trabajo y otras por las exigencias que tienen los empleadores en Chile. Yo conozco la zona de Aysén y cuando uno ve los diarios, pero esto periódicamente sale, eh, empleadores de la zona de Santiago que buscan nanas acá en Aysén, en el sur, con determinadas exigencias como que sepan, principalmente, que sepan cocinar las comidas tradicionales de Chile, que conozcan las palabras que se utilizan y los modos que se utilizan al interior de una casa en Chile. Entonces, y bueno, de cuánto sería el salario. Entonces, me imagino también ese estado nervioso, digamos, tiene que ver con las exigencias que tienen, que quizás eso del lado argentino en general no ocurre, que
cuando se busca una empleada doméstica se le exija que cocine de tal modo que señale determinadas palabras y que no utilice otras. Bueno, quizás está implícito, pero no en los avisos de diario, no lo vemos de ese modo. Entonces es una clase media muy exigente, ¿no? En cuanto a la vestimenta, en cuanto a los modismos que se utilizan al interior de las viviendas, etcétera, que cuesta mucho, porque acá en Aysén quienes se emplean como empleadas domésticas en general no son las mujeres migrantes o afrodescendientes o de países limítrofes, sino que hasta ahora mayormente son las mujeres, digamos, que conocen esto de las costumbres, ¿no? Solo eso, digamos, de que primero cuando se señaló el mapa, digamos, de toda la heterogeneidad poblacional y que no es casual que estén ubicados en los extremos del país o en el centro y que al mismo tiempo sea un tipo de empleo muy exigente, ¿no? Para las mujeres. Bueno, hay una película de la Nana que un poco ilustra, ¿no? Las dificultades, las diferenciaciones étnicas, etcétera, en este tipo de empleos. Gracias. Gracias. Es muy, muy interesante esa comparación entre exigencias de empleadores. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias. No sé si alguien más, algún comentario, pregunta. En ese caso, bueno, tienen igual tiempo para arrepentirse, pero te liberamos, Carol. Te agradecemos muchísimo nuevamente esta presentación, como dijeron en varias ocasiones, fresca, inspiradora y a la vez muy profunda. Así que eso, nos dejas pensando mucho. Ojalá estos diálogos sigan produciéndose. Ya encontraremos con María Elisa alguna manera de volcarlos en algún lado, pero nada, solo agradecerte muchísimo por tu tiempo y por compartir con nosotros todas tus reflexiones. Liz. De nada, muchas gracias a ustedes por este espacio. Ha sido súper interesante para mí también. Un privilegio, de verdad. Conocer a ustedes, que he leído un montón desde Chile. Así que un gusto conocerles hoy. Gracias por la atención, invitación y todo. Que estén muy bien. Sí, Gracias. bueno, yo me hago eco de los agradecimientos de Ana. Y también quiero resaltar algo. Cuando yo la conocí a Carol en el 2012, ella no hablaba español. Me impresiona tu manejo del español para dar una ponencia académica, que creo que es algo que quiero resaltar porque es muy impresionante. Y bueno, o sea, ya para finalizar, los invitamos a la tercera y última conferencia del ciclo que va a tener lugar el día 23 de octubre, también a las 16 horas, también es un día viernes, si no me equivoco, y que va a ser dictada por Christine Yarris de la Universidad de Oregón. Así que bueno, los esperamos la próxima. Muchas gracias de nuevo a nuestra conferenciante, a todos los asistentes, los y las asistentes que se quedaron, perdón, hasta el final. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carol, María Elisa, Ana, muchas gracias. Saludos a todas, todes. Adiós.